Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban como avispas furiosas, bañándolo todo en un resplandor amarillento y enfermizo que hacía que las encimeras descascaradas lucieran todavía más cansadas de lo que ya estaban. Me ardían los pies dentro de mis tenis gastados. Esos tenis con la suela despegándose del zapato izquierdo. Los mismos que llevaba 3 meses queriendo reemplazar, pero para los cuales nunca me alcanzaba el dinero. El olor a café quemado y a grasa flotaba espeso en el aire, pegado a mi uniforme, a mi cabello, a mi piel. Hacía tiempo que había dejado de notarlo, de la misma manera que uno deja de notar un dolor constante. ¿Pedido listo, corazón? La voz ronca de Jerry cortó el ruido de los platos y el murmullo bajo de las conversaciones nocturnas. Tomé los platos, el especial de pastel de carne y una hamburguesa, ambos nadando en grasa, y esbocé la sonrisa que había perfeccionado en 2 años sirviendo a personas que me miraban como si fuera de cristal. Los martes por la noche en el restaurante Murphy solían ser tranquilos. La clientela de después del trabajo se había ido dispersando, dejando solo a los insomnes, a los camioneros y alguna que otra pareja buscando consuelo en comida grasosa. Así me gustaba. Menos gente significaba menos posibilidades de meter la pata. Menos razones para que Jerry me descontara del mísero sueldo que ya de por sí era una vergüenza. Entregué los platos en la mesa 7, rellené el café en la mesa 3, y estaba regresando detrás del mostrador cuando la campanilla sobre la puerta sonó. No levanté la vista de inmediato. Había aprendido a no mostrarme demasiado ansiosa, demasiado desesperada por propinas. Pero algo cambió el aire dentro del restaurante, como ese cambio de presión que se siente antes de una tormenta. 3 hombres entraron, y de repente el restaurante Murphy se sintió demasiado pequeño. Los primeros 2 eran guardaespaldas, sin ninguna duda. Trajes oscuros que no lograban del todo disimular el volumen de sus cuerpos, ojos que recorrían el salón con una evaluación profesional, manos posadas demasiado casualmente cerca de los bolsillos del saco. Se movían con precisión sincronizada, flanqueando al tercer hombre como escudos humanos. Pero era él, el del centro, quien me robó el aire de los pulmones. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que 6 meses de mi renta, tan perfectamente cortado que parecía cosido directamente sobre su cuerpo. Su cabello oscuro estaba peinado con un descuido calculado. E incluso desde el otro lado del salón, podía ver la línea firme de su mandíbula, ese tipo de rostro que pertenece a las portadas de las revistas o a las películas sobre hombres peligrosos. Un reloj de oro capturó la terrible luz fluorescente y destelló como una advertencia. Ese hombre cargaba el peligro de la misma manera en que otros hombres cargan un portafolios. De forma natural. Inevitable. El restaurante enmudeció. Hasta Jerry dejó de hacer ruido en la cocina. La pareja de la mesa 3 encontró de pronto sus platos fascinantes. El camionero del mostrador se quedó mirando su café como si contuviera los secretos del universo. Todos sabían lo que era aquel hombre, aunque ninguno supiera su nombre. Los 2 guardaespaldas escanearon el local una vez más antes de que uno de ellos diera un leve asentimiento. El hombre del centro avanzó, sus zapatos caros repicando sobre el linóleo gastado con cada paso medido. Eligió un reservado junto a la ventana, el del asiento de vinil rasgado que yo llevaba tiempo queriendo sugerirle a Jerry que arreglara, y se deslizó dentro con la gracia fluida de alguien que jamás ha cuestionado su derecho a ocupar espacio. Un guardia se posicionó junto a la puerta, el otro, cerca del pasillo del baño. Ambos tenían línea de visión directa hacia su jefe. Tomé un menú y un vaso de agua, intentando ignorar cómo mis manos querían temblar. Los ricos no solían venir a Murphy. Los hombres con trajes tan caros definitivamente no venían a Murphy. Y los hombres que viajaban con seguridad armada, bueno, esos pertenecían a un mundo que yo solo había vislumbrado en películas y en reportajes sobre el crimen organizado. Mis tenis chirriaron sobre el suelo al acercarme a su reservado. De cerca, era todavía más devastador. Y todavía más aterrador. Sus ojos eran oscuros, casi negros con la mala iluminación del lugar. Y cuando se levantaron para encontrarse con los míos, me sentí clavada al suelo, catalogada, evaluada en el lapso de un latido. Bienvenido a Murphy's, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Le puedo traer algo de tomar?
El hombre me estudió con una intensidad que me erizó la piel. No era la mirada habitual de los hombres que solían venir, esa mirada que se demoraba demasiado en lugares inapropiados, ni tampoco la mirada despectiva de quien no considera que una valga su tiempo. Esto era diferente. Era un interés depredador envuelto en colonia cara y violencia contenida. Café, dijo. Su voz era grave, suave, con un acento que no supe identificar. Algo europeo bajo capas de inglés americano. Negro. Lo anoté, aunque no lo olvidaría. Enseguida regresó. Pude sentir sus ojos sobre mí mientras me alejaba, quemándome los omóplatos como 2 puntos de calor. Me temblaron las manos al servir el café, el bueno, del tarro recién preparado, no el barro quemado que solíamos ofrecer, y me tomé 3 respiraciones profundas antes de dar la vuelta. El guardia junto a la puerta se movió ligeramente al verme acercarme, su mano deslizándose apenas 1 centímetro más cerca de su saco. Fingí no notarlo, concentrándome en no derramar el café mientras lo depositaba sobre la mesa. ¿Ya decidió qué va a ordenar? Pregunté, sacando mi libreta. ¿Qué está bueno aquí? Tomó la taza con dedos largos y elegantes. Sin anillo de bodas, noté. Y me pregunté de inmediato por qué había mirado. Honestamente, la palabra se me escapó antes de poder detenerla, nada está muy bien. Pero el pay de manzana es decente si quiere postre, y el desayuno suele ser seguro sin importar la hora. La comisura de su boca se tensó. No era exactamente una sonrisa, pero algo muy cercano a ella. Honestidad. Qué refrescante. Tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, apenas visible. Otra recorría su mandíbula y desaparecía bajo el cuello de la camisa. Esas no eran cicatrices de accidentes ni de travesuras de infancia. Esas eran las marcas de la violencia sobrevivida y conquistada. Quiero los huevos revueltos. Pan tostado de trigo, sin mantequilla. Lo anoté, profundamente consciente de que él seguía observándome. Algo más. Tu nombre. La pregunta, o era una orden, me tomó desprevenida. Está en mi gafete. Prefiero escucharlo de ti. Tragué saliva con dificultad. Elena. Elena Morrison. Elena, lo dijo despacio, como si estuviera saboreando cada sílaba. Italiano. Del lado de mi madre. Nunca la conocí. ¿Por qué le estaba contando eso? Jamás le contaba nada personal a los clientes. Ya le pongo su pedido. Huí de regreso a la cocina con el corazón martillándome las costillas. Jerry me lanzó una mirada extraña mientras colgaba la comanda. ¿Sabes quién es ese? Susurró, con el rostro pálido debajo del rubor permanente de cocinero. Deberías saberlo. Es Constantine Gulov. La voz de Jerry bajó todavía más. Es dueño de la mitad de la ciudad. La mitad que no aparece en ningún documento legal. Se me fue el estómago al piso. Él es. Sí. Los ojos de Jerry se dispararon hacia el comedor. Es exactamente lo que estás pensando. No digas nada estúpido. No hagas preguntas. Y por el amor de Dios, no le derrames nada encima. Asentí. La boca se me había secado por completo. Constantine Gulov. Había escuchado ese nombre antes, susurrado en el mismo tono que la gente usa para los desastres naturales y los diagnósticos terminales. Era el rey de las sombras del bajo mundo de la ciudad. El hombre que controlaba todo, desde los muelles hasta los rascacielos del centro, cuya palabra era ley en un sistema que existía paralelo al oficial, y con frecuencia por encima de él. Y yo le estaba sirviendo huevos en un restaurante que reprobaba las inspecciones sanitarias. Me mantuve ocupada con las otras mesas mientras Jerry cocinaba, pero podía sentir la presencia de Constantine como un peso físico, presionando contra mi conciencia sin importar a dónde me moviera. La pareja de la mesa 3 pidió su cuenta en voz baja y se fue sin terminar la comida. El camionero abandonó la mitad de su pay. En 15 minutos, Murphy se había vaciado de todos excepto de Constantine, sus guardias y yo. Los huevos estaban listos.
Los arreglé en el plato con más cuidado del que jamás había puesto en ningún pedido. Agregué el pan tostado con precisión, asegurándome de que todo se viera lo más presentable posible. Luego cargué el plato hacia afuera, sintiéndome como si caminara hacia mi propia ejecución. Sus huevos, dije, depositando el plato con cuidado. Le ofrezco algo más. Siéntate. Parpadeé. Perdón. Siéntate, Elena. No era una petición. Llevas horas de pie. El pie izquierdo especialmente. Le estás dando más peso al lado derecho. ¿Cómo había notado eso? No puedo. Estoy trabajando. El restaurante está vacío. A tu jefe no le importará. Sus ojos se deslizaron hacia la cocina, y supe sin mirar que Jerry se había hecho invisible. Mis piernas cedieron antes de que mi cerebro pudiera procesar la instrucción del todo, y me encontré deslizándome en el reservado frente a él. De tan cerca, podía oler su colonia. Algo oscuro y caro que probablemente tenía un nombre francés que yo no sabría pronunciar. Debajo de eso había algo más. Algo peligroso. Aceite de armas, quizás. O simplemente el aroma del poder. Estás cansada, observó Constantine, cortando los huevos con precisión quirúrgica. Trabajas demasiado. Trabajo lo suficiente para pagar mis cuentas. El filo defensivo en mi voz me sorprendió. No todas tenemos opciones. Todos tienen opciones, Elena. Algunos simplemente tienen alternativas más aceptables que otros. Constantine dio un bocado, masticó pensativamente. Están buenos. Gracias por la recomendación honesta. No supe qué decir a eso, así que me quedé callada, observándolo comer con esa clase de modales precisos que hablaban de internados caros o de entrenamiento militar brutal. Tal vez ambos. ¿Por qué trabajas aquí? Preguntó de repente. Porque me contrataron. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Mis dedos se retorcieron entre sí debajo de la mesa. Necesitaba trabajo. Murphys necesitaba una mesera. Y aquí estoy. No todas podemos elegir carreras que requieren trajes que cuestan más que mi carro. Algo destelló en sus ojos oscuros. Diversión, quizás. O respeto. Tu carro siendo un Honda Civic 2005 con el aire acondicionado roto y la puerta del copiloto que no cierra con seguro. Y sin embargo sigues aquí, sigues trabajando, sigues sobreviviendo. Constantine dejó el tenedor y me dedicó toda su atención. Eso requiere fortaleza. Solté una carcajada. Un sonido agudo y amargo. O simple desesperación. Quizás son la misma cosa. Antes de que pudiera responder, uno de sus guardias se acercó a la mesa e inclinó la cabeza para susurrarle algo al oído. La expresión de Constantine no cambió, pero algo se tensó en el aire a su alrededor, una contracción sutil que hablaba de peligro moviéndose bajo una superficie tranquila. Sacó su billetera, cuero, probablemente italiano, y extrajo varios billetes. Billetes de $100. Los depositó sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la comida. Quédese con el cambio, dijo, deslizándose fuera del reservado con esa misma gracia fluida. No puedo aceptarlo. Es demasiado. Puede, y no lo es. Abotonó su saco con una sola mano, un gesto tan natural que parecía automático. Gracias por su honestidad, Elena Morrison. Es una cualidad escasa. Se dirigió hacia la puerta, con sus guardias formando a su alrededor. Yo debería haberme quedado en el reservado. Debería haberlo dejado salir de mi vida y regresar a cualquier mundo oscuro que habitara. Debería haber contado mi inesperada propina y olvidado su rostro. Pero algo me hizo ponerme de pie. Algo me hizo seguirlo. Empujé la puerta del restaurante justo cuando Constantine pisaba la banqueta. Su atención estaba en el teléfono. Sus guardias lo flanqueaban, pero concentrados en un SUV negro que se acercaba a la esquina. La calle estaba casi vacía a esa hora. Fue entonces cuando lo vi. El auto llegó de la nada. Un sedán sin luces,
con el motor rugiendo mientras aceleraba por la calle. Iba directo hacia Constantine, que estaba parado en el espacio entre la banqueta y los autos estacionados, todavía absorto en el mensaje que leía. No lo pensé. No lo calculé. No consideré la locura de lo que estaba a punto de hacer. Me lancé hacia adelante, mi mano disparándose para agarrar su brazo, el peso de mi cuerpo jalándolo hacia atrás con una fuerza nacida del puro terror y la adrenalina. Muévase. Caímos juntos. Mis dedos aferrados a la tela cara de su traje, mi cuerpo chocando contra el suyo al estrellarnos de regreso sobre la banqueta. El auto pasó gritando, tan cerca que sentí el viento de su paso. Tan cerca que podría haberlo tocado. Los neumáticos chirriaron, el sedán derrapó en la esquina y desapareció en la noche, con el motor desvaneciéndose a lo lejos como un depredador en retirada. Por un momento, todo quedó en silencio salvo por mi respiración entrecortada y el latido de mi corazón. Estaba medio encima de Constantine Bulov, con las manos todavía apretadas en su saco, mi rostro a centímetros de su pecho. Podía sentir su corazón bajo mi mejilla. Firme. Controlado. No acelerado como el mío. Entonces unas manos me agarraron. Manos bruscas y urgentes que me jalaron hacia arriba y me alejaron de él. Los guardias habían entrado en acción, con armas desenfundadas y radios crepitando con órdenes urgentes. Uno me sostuvo a distancia de un brazo mientras el otro ayudaba a Constantine a ponerse de pie, con voces cortantes llenas de preguntas que yo no podía procesar. Constantine se puso de pie despacio, sacudiendo su traje con movimientos que parecían casi casuales. Pero sus ojos, se habían vuelto planos y fríos, vacíos de cualquier cosa remotamente humana. Miró la esquina donde había desaparecido el auto, luego a sus guardias, y algo pasó entre ellos que no necesitó palabras. Después me miró a mí. Yo temblaba. La adrenalina se estaba evaporando y me dejaba hueca. Mi uniforme tenía un desgarrón en la rodilla. Mis manos estaban raspadas por el concreto. Y yo acababa de salvarle la vida al hombre más peligroso de la ciudad. Llévela adentro, dijo Constantine en voz baja. Ahora. El guardia que me sostenía el brazo comenzó a jalarme de vuelta hacia el restaurante, pero resistí, con los ojos todavía clavados en el rostro de Constantine. Está bien. Las palabras se me escaparon. No está herido. Su expresión cambió. Algo parecido a la sorpresa cruzó sus facciones antes de que esa máscara de control volviera a caer. Estoy bien, dijo. Y luego, más suave. Gracias a ti. El guardia jaló con más fuerza, y esa vez me dejé llevar de vuelta a Murphy's. Desde la ventana del restaurante, observé a Constantine hablar rápidamente por teléfono, con sus guardias formando un círculo protector a su alrededor. Llegaron más vehículos. Más SU versus. Más hombres de traje oscuro. La calle que había estado casi vacía de repente hervía de actividad. Jerry apareció a mi lado, con el rostro del color del periódico viejo. Elena. ¿Qué demonios acabas de hacer? Me hundí en el reservado más cercano, con las piernas finalmente rindiéndose. No lo sé. Pero era mentira. Sabía exactamente lo que había hecho. Había agarrado a Constantine Bulov. Lo había jalado fuera del camino de la muerte. Había puesto mis manos sobre el rey intocable del bajo mundo de la ciudad y había sobrevivido para contarlo. Le había salvado la vida. Y de alguna manera supe, con una certeza que me llegaba hasta los huesos, que mi vida nunca volvería a ser la misma. No dormí esa noche. ¿Cómo podría haberlo hecho? Cada vez que cerraba los ojos, veía ese auto lanzarse hacia Constantine. Sentía el impacto de su cuerpo contra el mío al golpear el pavimento. Escuchaba el chirrido de los neumáticos que por unos segundos estuvo demasiado cerca de ser el último sonido que alguno de los dos escucharía. Mi estudio se sentía más pequeño que de costumbre en la oscuridad previa al amanecer. Los sonidos de la ciudad se filtraban por mis paredes delgadas. Sirenas. El televisor de alguien a todo volumen. La pareja del piso de arriba discutiendo en español. Me recosté sobre mi colchón de segunda mano,
mirando la mancha de humedad en el techo que parecía el mapa de un lugar al que nunca había ido, intentando convencerme de que lo que había pasado era solo un accidente. Pero lo sabía. Ese auto había apuntado. Deliberadamente. Alguien había intentado matar a Constantine Bulov, y yo me había puesto en el camino. Mi teléfono vibró sobre el cajón de leche que usaba como buró. Un mensaje de Sherry: tómate el día. Pagado. Sin discutir. Sherry nunca daba días libres pagados. En 2 años, yo había trabajado con gastroenteritis, con el tobillo torcido y en el aniversario de la muerte de mi papá. Le respondí: ¿por qué? Su respuesta llegó de inmediato: porque lo digo yo. Descansa. Te lo ganaste. Dejé el teléfono, con una inquietud trepándome por la espalda como dedos fríos. A través de la ventana, el cielo empezaba a aclarar. Ese gris feo que viene antes del amanecer cuando la ciudad parece cansada y cruel. Debería haberme sentido aliviada por el día libre inesperado. En cambio, me sentí expuesta. Como si hubiera salido de detrás de un muro protector sin darme cuenta. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Buenos días, señorita Morrison. La voz era masculina, profesional, desconocida. Un auto llegará a su edificio en 30 minutos. Por favor, esté lista. Lo siento, ¿quién es? El señor Bulov solicita su presencia. El conductor no esperará más de 5 minutos. Una pausa. Sería poco prudente negarse. La línea murió. Me temblaban las manos otra vez, igual que la noche anterior. Miré alrededor de mi departamento, el mobiliario de segunda mano, la pila de cuentas sin pagar sobre el mostrador, la única fotografía que tenía de mi papá, tomada antes de que el cáncer lo volviera irreconocible. Esa era mi vida. Pequeña, silenciosa, invisible, segura. Y ahora Constantine Bulov me enviaba un auto. Me puse la única ropa decente que tenía, un vestido negro simple que había comprado para entrevistas de trabajo, combinado con el cardigan que usaba cuando el aire acondicionado del restaurante funcionaba demasiado bien, y me miré al espejo del baño. Tenía ojeras, el cabello necesitaba lavarse, el rostro de alguien que había olvidado cómo dormir. Me veía exactamente como lo que era, una mujer completamente fuera de su profundidad. 29 minutos después, un SUV Mercedes negro se detuvo frente a mi edificio. Las ventanas eran tan oscuras que no podía ver hacia adentro, pero reconocí el vehículo. Era idéntico a los que habían inundado la calle la noche anterior después del ataque. Agarré mi bolsa y bajé las escaleras con el corazón golpeando en cada escalón. El conductor ya me esperaba junto a la puerta trasera. Un hombre de cuello grueso en traje oscuro que barrió la calle con la mirada antes de posarla en mí. Señorita Morrison, dijo, abriendo la puerta. No era una pregunta. Subí al vehículo y la puerta se cerró detrás de mí con el golpe sólido del acero reforzado. El interior olía a cuero y a algo que no pude identificar. Dinero, quizás. O simplemente la ausencia del esfuerzo. Los asientos tenían calefacción a pesar del calor de la mañana. Música clásica sonaba suavemente desde bocinas ocultas. Viajamos en silencio. Intenté rastrear la ruta, pero después de la tercera vuelta por colonias que no reconocí, me rendí. Nos alejábamos de mi parte de la ciudad, alejándonos de las casas de empeño y los negocios de cambio de cheques, de los edificios con rejas en las ventanas y grafiti en las paredes. Íbamos hacia el dinero, hacia el poder, hacia el mundo que Constantine Bulov realmente habitaba. La ciudad se transformó a nuestro alrededor. Las banquetas agrietadas se dieron el paso a calles arboladas. Los edificios de departamentos cansados se convirtieron en elegantes casas antiguas. Luego en mansiones retiradas de la calle detrás de rejas de hierro. Manejamos 40 minutos, cada kilómetro llevándome más lejos de cualquier cosa que reconociera. Finalmente, giramos a través de una reja que se abrió automáticamente y avanzamos por un camino privado bordeado de setos perfectamente recortados. La casa, no, la mansión, que emergió de entre la vegetación me cortó la respiración.
era monumental. 3 pisos de piedra clara y ventanas altas con alas extendiéndose a ambos lados de una entrada central con columnas, como algo sacado de un museo. Los jardines se extendían en todas direcciones, perfectamente mantenidos, salpicados de esculturas que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Eso no era solo riqueza. Era dinastía, legado. El tipo de dinero que compra silencio, lealtad, y hace desaparecer los problemas. El SUV se detuvo en la entrada principal, donde otro guardia de traje esperaba. Abrió mi puerta y pisé adoquines que parecían colocados a mano, cada uno encajado con una precisión obsesiva. Por aquí, señorita Morrison. Lo seguí a través de unas puertas principales de al menos 3 metros de altura hacia un vestíbulo que me dejó sin aliento. Pisos de mármol se extendían en todas direcciones, reflejando la luz de una araña que colgaba a 2 pisos de altura. Una escalera curva ascendía hacia la izquierda, con el barandal reluciente. Arte original, estaba segura de que era original, colgaba en paredes pintadas de colores sutiles y costosos. Mis tenis chirriaron sobre el mármol. Había olvidado cambiarme el calzado. El señor Bulov está en el salón de la mañana, dijo el guardia, conduciéndome a través de una puerta a la derecha. El salón de la mañana era más grande que todo mi departamento. Ventanas del piso al techo daban a los jardines, inundando el espacio de luz natural. Los muebles eran elegantes sin ser ostentosos. Un sofá y sillones agrupados alrededor de una mesa baja, libreros forrados de volúmenes encuadernados en piel, un escritorio en la esquina que parecía antiguo. Y Constantine, de pie junto a las ventanas con una taza de café en la mano. Había cambiado el traje de la noche anterior por pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos. Debería haberlo hecho lucir casual, relajado. En cambio, solo acentuaba la gracia depredadora de sus movimientos cuando giró para mirarme. La musculatura definida de sus antebrazos. La manera en que dominaba el espacio con solo existir en él. Elena, dijo, dejando el café. Gracias por venir. Tenía opción. Una ligera sonrisa tocó sus labios. No. Pero aprecio la ilusión de cortesía. Señaló el área de estar. Por favor, siéntese. ¿Ha desayunado? No tengo hambre. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Porque estoy aquí. Porque me salvó la vida anoche y no me gusta quedar en deuda. Constantine permaneció de pie, estudiándome con ese enfoque intenso del restaurante. Cuénteme lo que vio antes del auto. Tragué saliva con dificultad. Solo lo vi bajar de la banqueta, y luego el auto vino de la nada. Sin luces, yendo demasiado rápido. ¿Vio al conductor? No. Fue muy rápido. Piense, Elena. Constantine se acercó y yo luché contra el impulso de recular. Cualquier detalle. El color del auto, la placa, algo dentro del vehículo. Cerré los ojos, forzándome a volver a ese momento. El miedo, la adrenalina, la decisión de una fracción de segundo para actuar. Sedán oscuro, quizás negro o azul marino. 4 puertas. No vi la placa. Puede que no la tuviera. Y los vidrios, creo que estaban polarizados. No podía ver hacia adentro. ¿Está segura de que apuntaban hacia mí? No podría ser un conductor borracho. Abrí los ojos y lo miré directamente. Apuntaron hacia usted. La manera en que aceleraron, el ángulo que tomaron, sabían dónde estaría parado. Estaban esperando. Algo cruzó su rostro. Aprobación, quizás. O satisfacción sombría. Es muy observadora. Soy mesera. Observar personas es la mitad de mi trabajo. Y la otra mitad. Seguir siendo invisible. Constantine me estudió por un largo momento, y tuve la incómoda sensación de que estaba viendo más allá de mi vestido barato y mi cardigan gastado, más allá del agotamiento y el miedo, hacia algo que yo misma no sabía que tenía. Ya no eres invisible, Elena. No más. Constantine se dirigió al escritorio y abrió un cajón.
Anoche te volviste visible para personas muy peligrosas. El tipo que no aprecia testigos. Se me fue el estómago. Cree que me vieron. Sé que lo hicieron. Tengo personas revisando las cámaras de los edificios cercanos. Apareces con toda claridad jalándome hacia la banqueta. Constantine sacó algo del cajón. Un teléfono, elegante y de aspecto caro. Lo que significa que ahora eres un objetivo. El cuarto de repente se sintió pequeño a pesar de su tamaño. Debería ir con la policía. La policía no puede ayudarte. Su voz era plana. Definitiva. La mitad están en distintas nóminas, incluida la mía. La otra mitad no tiene los recursos para protegerte del tipo de personas que hacen intentos de asesinato a plena vista de mi propio equipo de seguridad. Entonces, ¿qué se supone que haga? El miedo que había estado conteniendo se coló en mi voz. No puedo simplemente desaparecer. Tengo trabajo, renta, una vida. Tenía. Constantine se acercó y me extendió el teléfono. A partir de anoche, tu vida anterior se volvió inviable. Este es tu nuevo teléfono. Cifrado, imposible de rastrear. Mi número personal ya está guardado, junto con los de mi jefe de seguridad y mi conductor. Lo llevarás en todo momento. Miré el teléfono como si fuera una serpiente. No quiero su teléfono. Lo que quieras es irrelevante. Alguien intentó matarme y tú los detuviste. Eso te convierte en un activo o en un problema. Sus ojos se clavaron en los míos y vi la dureza bajo el barniz caro. Prefiero los activos. No soy parte de su mundo. Te convertiste en parte de mi mundo en el momento en que me agarraste el brazo. Constantine depositó el teléfono sobre la mesa entre nosotros. Tu departamento está siendo vigilado por mi gente para tu protección. Por otros, con propósitos menos benignos. No puedes regresar ahí. No con seguridad. Las paredes se cerraban. Mis pulmones se sentían demasiado pequeños. ¿A dónde se supone que vaya? Aquí. La palabra quedó suspendida en el aire como un veredicto. Te quedarás en el ala este. Seguridad completa. Todo lo que necesites. Considéralo custodia protectora. Custodia protectora. Solté una carcajada que sonó histérica hasta para mis propios oídos. Quiere decir una prisión. Quiero decir seguridad. Constantine se acercó todavía más, y pude oler esa misma colonia oscura de la noche anterior. Elena, escúchame con atención. Las personas que intentaron matarme anoche no dejan testigos. Son minuciosas, profesionales, y no dudarán en eliminar a quien pueda identificarlas. Tienes dos opciones, aceptar mi protección o morir en el transcurso de una semana. Eso no son opciones. Eso es coacción. Llámalo como quieras. Ninguna disculpa en su voz. Ninguna suavidad en su expresión. Pero es también la verdad. No hago amenazas vacías. Y no exagero el peligro. Tú me salvaste la vida. Ahora déjame salvar la tuya. Quería discutir. Quería decirle que estaba equivocado. Que podía cuidarme sola. Que no necesitaba ningún jefe de la mafia haciéndose el caballero de blanco. Pero las palabras murieron en mi garganta, porque en lo más profundo de mí, en esa parte que había aprendido a leer el peligro mucho antes de aprender a leer a las personas, supe que tenía razón. Había visto el apunte deliberado de ese auto. Había sentido el instinto asesino en su aceleración. Y si habían estado dispuestos a atacar a Constantine Bulov frente a su propio equipo de seguridad, no parpadearían antes de eliminar a una mesera que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió pequeña. ¿Cuánto tiempo tendría que quedarme aquí hasta que la amenaza sea eliminada? Constantine volvió a tomar el teléfono y me lo ofreció. Tengo personas trabajando para identificar a quién ordenó el ataque. Una vez que sean atendidos, podrás regresar a tu vida. O a lo que quede de ella. Tomé el teléfono porque, ¿qué más podía hacer? El metal estaba frío contra mi palma. La pantalla oscura y silenciosa.
¿Un salvavidas o una correa? No estaba segura. Necesito recoger algunas cosas de mi departamento, dije al fin. Ropa al menos. La fotografía de mi papá. Ya está hecho. Tus pertenencias están siendo empacadas en este momento. Todo llegará aquí en una hora. Ante mi expresión de shock, agregó, envié gente en cuanto aceptaste venir esta mañana. Asumí que tomarías la decisión lógica. Asumió que me dejarías secuestrar. Asumí que me dejarías mantenerte viva. Hay una diferencia. Una mujer apareció en el umbral. Mayor, quizás de 50 y tantos años, con cabello plateado recogido en un chongo elegante y vistiendo lo que parecía la versión de diseñador de un uniforme de ama de llaves. Me observó con ojos curiosos pero no poco amables. Ah, señora Chen. Constantine cambió suavemente al inglés con un ligero ajuste en su acento, volviéndose de alguna manera todavía más imponente. Por favor, muéstrele a la señorita Morrison la suite de las rosas. Asegúrese de que tenga todo lo que necesite. Por supuesto, señor. La voz de la señora Chen llevaba un ligero acento británico. Señorita Morrison, por favor acompáñeme. Me puse de pie con las piernas temblando, aferrando el teléfono como un talismán. Constantine me observó con esos ojos oscuros e ilegibles, y me pregunté si podía ver lo aterrada que estaba. Si le importaba. Elena. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. Hiciste lo correcto anoche. Y lo estás haciendo ahora. Lo sé, no se siente así, pero te lo prometo, estás más segura aquí de lo que has estado en mucho tiempo. Quería creerle. Quería confiar en que esto era protección y no posesión, seguridad y no cautiverio. Pero mientras la señora Chen me guiaba por pasillos forrados de obras de arte que pertenecían a museos, subiendo una escalera que habría acomodado un vestido de gala, hacia un ala de la casa de la que no habría podido salir sin un mapa, no podía sacudir la sensación de haber cambiado una prisión por otra. La suite de las rosas era más grande que todo mi departamento. Una cama con dosel dominaba una pared, vestida con sábanas que probablemente costaban más que mi renta mensual. Unas puertas francesas se abrían a un balcón privado con vista a los jardines. El baño tenía piso calefaccionado, una tina de inmersión y una regadera con más chorros de los que podía contar. Sus cosas llegarán pronto, dijo la señora Chen, poniendo toallas limpias en el baño. El desayuno es a las 8, la comida a la 1, la cena a las 7. Pero si necesita algo fuera de esos horarios, use el teléfono de la habitación. Mi extensión es el 1. La línea personal del señor Bullock es el 9. Gracias, alcancé a decir. La señora Chen se detuvo en la puerta, con su expresión suavizándose ligeramente. Es aterrador, lo sé. Los primeros días siempre son los más difíciles. Pero el señor Bullock cumple su palabra. Si dice que estás bajo su protección, lo estás. Nadie te hará daño aquí. Lo ha hecho antes. Traer personas aquí para protegerlas. No así. Los ojos de la señora Chen contenían algo que no pude descifrar del todo. Preocupación. Advertencia. Eres la primera huésped en la suite de las rosas. Era el cuarto de su madre antes de que ella falleciera. Y entonces se fue, dejándome sola en el dormitorio de una mujer muerta, con un teléfono que no quería y una vida que ya no era mía. Me hundí en la cama, Dios mío, era suave, y finalmente me permití reconocer el peso completo de lo que había ocurrido. En menos de 12 horas, había pasado de mesera invisible a activo protegido del hombre más peligroso de la ciudad. Mi departamento estaba siendo vaciado por desconocidos. Mi trabajo probablemente se había ido. Y yo estaba atrapada en una jaula dorada, sin importar cuán hermosas fueran las barras. Mi nuevo teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido: no te veas tan miserable. La vista desde tu balcón es mejor si realmente la miras. Me acerqué a las puertas francesas y las empujé. Los jardines se extendían abajo, y más allá podía ver otros edificios en la propiedad, una casa de huéspedes, lo que parecía un garaje, algo que podría haber sido una sala de alberca. Y allí, caminando por un sendero entre rosales,
estaba Constantine. Constantine levantó la vista como si hubiera sentido mi mirada y alzó su taza de café en un saludo burlón. Incluso desde esa distancia, podía ver su sonrisa. No era amable. No era reconfortante. Era la sonrisa de un depredador que acababa de adquirir algo interesante. Entré de nuevo y cerré las puertas. Bienvenida a tu nueva vida, Helena Morrison. Población, una mesera y el hombre que ahora la poseía. 3 días pasaron en mi prisión dorada, y aprendí los ritmos del mundo de Constantine Bulov. Constantine salía temprano cada mañana, a las 6, su caravana de SUVs negros bajando el camino antes de que la mayoría de la gente tomara su primer café. Regresaba a horas variables, a veces a comer, a veces no hasta después de que oscurecía. Cuando estaba en casa, la mansión zumbaba de actividad. Teléfono sonando, hombres de traje llegando para reuniones a puertas cerradas, conversaciones en múltiples idiomas que flotaban por los pasillos como humo. Cuando se iba, la propiedad se sentía como un museo, hermosa, silenciosa y absolutamente desprovista de vida. La señora Chen traía mis comidas en charolas cuando me negué a bajar. No comentaba mi aislamiento autoimpuesto, solo dejaba la comida y se llevaba los platos apenas tocados. Las cajas de mi departamento permanecían sin abrir en la esquina de la suite de las rosas. No podía obligarme a desempacarlas. Desempacar significaba aceptar que esto era real, que estaba pasando, que realmente vivía aquí ahora. En la 4ª mañana, alguien tocó mi puerta. No el golpecito suave y diferente de la señora Chen, sino un golpe firme y contundente que enderezó mi columna de forma automática. Señorita Morrison, voz de hombre, desconocida. El señor Bulov solicita su presencia en su oficina. Ahora. Llevaba los mismos pants y el mismo suéter enorme desde hacía 2 días. Mi cabello estaba en un chongo despeinado que no había sido intencional. Me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pálida, con ojos hundidos, como un fantasma acechando su propia vida. «Dame 10 minutos», grité. Me duché rápidamente, me puse jeans y una blusa simple de las cajas que había ignorado, e intenté parecer alguien que no había pasado 3 días desmoronándose en la desesperación. El resultado fue mediocre en el mejor de los casos, pero tendría que funcionar. El guardia fuera de mi puerta, uno diferente al de antes, pero con el mismo traje oscuro y la misma neutralidad profesional, me condujo por la casa. A la luz del día, podía ver detalles que había pasado por alto a mi llegada, como la luz solar atrapaba las partículas de polvo en el aire como minúsculas estrellas, las flores frescas en cada habitación, las cámaras de seguridad posicionadas con tanta sutileza que las perderías si no estabas mirando. Bajamos al primer piso, luego por un pasillo que yo no había explorado. El guardia se detuvo ante unas puertas dobles, tocó una vez y las abrió sin esperar respuesta. La señorita Morrison, señor. La oficina de Constantine era exactamente lo que yo esperaba, y nada como ello al mismo tiempo. Una pared era completamente de ventanas con vista a los jardines, inundando el espacio de luz natural. Las demás estaban forradas de libreros, no de adornos sino realmente usados, con papeles marcando páginas y libros ligeramente salidos hacia adelante, como si hubieran sido consultados recientemente. Un escritorio masivo dominaba el centro, su superficie cubierta de pantallas, teléfonos y pilas ordenadas de documentos. Pero lo que capturó mi atención fue la pared detrás del escritorio. Un mapa de la ciudad marcado con alfileres de colores y cuerdas que conectaban varios puntos. Parecía algo de una película de crimen, excepto que esto no era ficción. Era el imperio de Constantine desplegado en detalle geográfico. Constantine estaba de pie junto a las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en ruso rápido. Cuando escuchó la puerta, giró y sus ojos encontraron los míos de inmediato. Dijo algo cortante al teléfono, una orden o un despido, y colgó. Helena, gracias por acompañarme. Señaló la silla frente a su escritorio. Por favor, siéntate. Me senté, profundamente consciente del guardia que permanecía junto a la puerta, de las cámaras que ahora podía detectar en las esquinas,
del hecho de que estaba en el centro neurálgico de una organización que probablemente tenía más sangre en sus manos de lo que podía imaginar. Constantine se movió detrás del escritorio pero no se sentó. Se quedó de pie, estudiándome con ese mismo enfoque intenso que yo comenzaba a reconocer como su expresión predeterminada. «Tienes un aspecto terrible», dijo al fin. «Gracias. Eso es exactamente lo que toda mujer quiere escuchar. No estoy aquí para adularte. Estoy aquí para mantenerte viva, lo que es difícil cuando claramente estás intentando consumirte en el cuarto de mi madre». Se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas sobre el escritorio. «La señora Chen me dice que apenas comes. No has salido de tu habitación salvo para caminar en el balcón. No estás durmiendo. Los guardias te escuchan moverse a las 3 de la mañana. Tienes gente escuchándome». La rabia estalló, caliente y repentina. ¿Qué pasó con la protección? Esto se siente más como vigilancia. Es las dos cosas, y es necesario. Sin disculpa en su voz. Hace 3 días, alguien intentó matarme. Hace 2 días, una mujer que coincidía con tu descripción fue abordada afuera de una tienda a 6 cuadras de tu antiguo departamento. Cuando les dijo que no era tú, se disculparon y se fueron. El aire se fue de mis pulmones. Me están buscando. Activamente. Agresivamente. Han interrogado a tus vecinos, han consultado con el restaurante Murphy. Jerry les dijo que habías renunciado y te habías ido de la ciudad. Buen hombre. Y han estado monitoreando tu cuenta bancaria. Usaste tu tarjeta de débito una vez desde que llegaste. La rastrearon en 2 horas. Solo compré café en la tienda que está al final de... Me detuve. Hay una cafetería al final de la calle. Fui ayer por la mañana. La expresión de Constantine se quedó muy quieta. Muy fría. Saliste de la propiedad. Caminé hasta el portón y volví. 20 minutos, quizás. Necesitaba aire. Necesitaba seguir viva. Constantine rodeó el escritorio con esa gracia depredadora, y de repente estaba de pie sobre mí, toda violencia contenida y furia apenas refrenada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esta gente te matará, Elena. No rápido, no limpio. Te llevarán a algún lugar tranquilo y pasarán horas asegurándose de que no puedas identificarlos antes de que finalmente te dejen morir. Eso es lo que arriesgaste por una taza de café. Me puse de pie para enfrentarlo, negándome a acobardarme, aunque todo en mí quería hacerlo. Yo no pedí esto. No pedí salvarle la vida. No pedí que me trajeran aquí. No pedí ser prisionera en la casa de un desconocido mientras me cazan como a un animal. No. No pediste nada de eso. Su voz bajó. Se volvió algo más suave pero no menos peligroso. Pero es tu realidad ahora. Y puedes aceptarlo y dejarme protegerte, o puedes seguir interpretando a la víctima hasta que te encuentren. Y todo lo que he hecho para mantenerte a salvo se volverá sin sentido. Nos quedamos a centímetros de distancia y podía sentir el calor que irradiaba de él. Podía ver una pequeña cicatriz en su cuello que no había notado antes. De cerca, sus ojos no eran solo oscuros. Eran capas, complejos, con profundidades que yo no podría comenzar a sondear. Quiero mi vida de vuelta, susurré. Lo sé. Algo cambió en su expresión. Algo casi parecido a la compasión. Pero primero tienes que seguir viva el tiempo suficiente para reclamarla. Lo que significa que sigues mis reglas, aceptas mi protección, y confías en que sé manejar esta situación mejor que tú. Confiar en ti. El hombre que me secuestró. El hombre que te salvó de un destino peor. Constantine retrocedió, poniendo distancia profesional entre nosotros. Tengo novedades. Mi gente identificó el vehículo del ataque. Fue robado 3 horas antes de usarlo, luego quemado y abandonado en una zona industrial. Trabajo profesional. ¿Sabes quién los envió? Todavía no. Pero tengo sospechas. Constantine se movió hacia el mapa en la pared, su dedo siguiendo una de las cuerdas rojas. Tengo enemigos, Elena.
Muchos enemigos. Hombres que darían cualquier cosa por verme muerto y mi territorio repartido entre ellos. El ataque fue demasiado audaz, demasiado público. Eso sugiere desesperación o confianza. Posiblemente ambas. ¿Y crees que vendrán por mí para llegar a ti? Creo que vendrán por ti porque eres un cabo suelto. Los cabos sueltos son desorden, y esta gente no tolera el desorden. Constantine giró hacia mí. Por eso te quedarás aquí bajo guardia hasta que esto se resuelva. Nada de caminatas a cafeterías, nada de viajes al portón, nada de contacto con nadie de tu vida anterior. ¿Por cuánto tiempo? El que sea necesario. Las palabras se posaron sobre mí como un peso físico. Días. Semanas. Meses. ¿Cuánto tiempo podría existir en este limbo, atrapada entre mi vida anterior y lo que fuera que esta nueva estaba convirtiéndose? Hay algo más, dijo Constantine, y el cambio en su tono me apretó el estómago. Necesito que hagas algo por mí. Ya lo estoy haciendo. Seguir viva. Necesito que recuerdes. Constantine sacó una carpeta de su escritorio y la abrió para revelar fotografías. El auto que intentó atropellarme, dijiste que los vidrios estaban polarizados, pero la grabación de seguridad muestra que el parabrisas delantero, por un solo momento antes de que aceleraran, estaba despejado. El conductor era visible. Constantine extendió la fotografía sobre el escritorio. 5 hombres, todos de entre 30 y 40 años, todos con esa misma mirada dura que hablaba de la violencia como vocación. ¿Alguno de estos rostros te resulta familiar, aunque sea remotamente? Los estudié intentando recuperar ese recuerdo de una fracción de segundo del auto abalanzándose sobre nosotros, el momento antes del impacto, cuando todo se cristalizó con claridad absoluta. Pero yo había estado concentrada en Constantine, en apartarlo del camino, no en memorizar los rasgos del conductor. No lo sé, lo admití. Ocurrió muy rápido. Inténtalo. Su mano tocó mi hombro y salté ante el contacto. Cierra los ojos. Recorre el momento. Estabas dentro del restaurante, luego saliste. ¿Qué te hizo mirar hacia la calle? Cerré los ojos, dejando que su voz me guiara de vuelta. Escuché el motor. Era ruidoso, agresivo. Equivocado para esa hora de la noche en esa calle. Bien. ¿Qué viste? A usted, parado junto a la banqueta. Sus guardias enfocados en el SUV que se acercaba. Y luego el otro auto llegando de la izquierda. Sin luces. Podía verlo ahora, reproduciéndose detrás de mis párpados como una película. Color oscuro, 4 puertas. Moviéndose rápido, acelerando. ¿Y el conductor? Me detuve. Había algo allí, justo al borde de mi memoria. Un destello de rostro captado en la luz ambiental de las lámparas de la calle. Delgado, dije despacio. El conductor era delgado, de cara angulosa. Y algo en su cuello. Un tatuaje, quizás. Marcas oscuras en el lado del cuello. ¿Qué lado? El izquierdo. Su lado izquierdo. Abrí los ojos. Eso es todo lo que vi. Lo siento. Pero Constantine sonreía. Una sonrisa real esta vez. Afilada. Constantine sacó una fotografía de la pila y la levantó. Este hombre, Víctor Soalov, tiene tatuada una telaraña en el cuello izquierdo. Es un sicario de la Brava, la hermandad rusa. Han estado intentando invadir mi territorio durante los últimos 6 meses. La fotografía mostraba a un hombre exactamente como yo lo había descrito, delgado, con pómulos pronunciados y ojos fríos. Y allí, visible por encima del cuello, estaba el borde de un tatuaje oscuro. Es él, susurré. Casi estoy segura. Casi no es certeza ante un tribunal, pero es suficiente para mí. Constantine sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Mi gente encontrará a Víctor, y cuando lo haga, nos dirá quién dio la orden. ¿Qué le harás? Constantine me miró, y por un momento la máscara se deslizó, revelando algo frío y ancestral debajo del barniz civilizado.
Lo que sea necesario. Este es mi mundo, Elena. No es limpio. No es bonito. No sigue las reglas a las que estás acostumbrada. Pero tiene su propia justicia, y Víctor Soalov está a punto de recibirla. Debería haberme horrorizado. Debería haberme escandalizado ante la promesa casual de violencia en su voz. Pero en cambio, sentí una oscura satisfacción, una comprensión primaria de que los hombres que intentaban matar, que me habrían matado si la gente de Constantine no hubiera estado vigilando, merecían lo que viniera después. Necesitaré que le des una declaración formal a mi jefe de seguridad, continuó Constantine, todo de negocios ahora. Todo lo que recuerdes de esa noche, sin importar qué tan pequeño. Los detalles que crees irrelevantes podrían ser la clave para identificar a otros involucrados. Bien. La palabra me salió más pequeña de lo que quería. Constantine me estudió por un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado ligeramente. Lo estás haciendo bien, Elena. Mejor que la mayoría en tu situación. Eso requiere fortaleza. O terquedad. Con frecuencia son la misma cosa. Constantine se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. La señora Chen me mencionó que no has desempacado. Que estás tratando la suite de las Rosas como un hotel. Porque no me quedaré para siempre. No, pero te quedarás por ahora. Y vivir de cajas no es manera de existir. Constantine abrió la puerta, el guardia haciéndose a un lado automáticamente. Desempaca. Instálate. Esto no tiene que ser una prisión, Elena. Puede ser simplemente un lugar donde estás a salvo hasta que puedas volver a casa. ¿Y si el hogar ya no existe? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. Entonces te construiremos uno nuevo, dijo en voz baja. Pero primero, seguimos respirando. Constantine se fue, llevándose a sus guardias, y me quedé sola en su oficina con fotografías de hombres peligrosos y un mapa de un imperio construido sobre sangre y poder. A través de las ventanas, podía ver los jardines extendiéndose hacia una perfección controlada. Todo bajo control. Todo en su lugar. Igual que yo. Regresé a la suite de las Rosas y, por primera vez desde que llegué, abrí las cajas de mi departamento. Mi ropa, mis libros, la fotografía de mi papá en su marco barato. El acumulado debris de una vida pequeña, ahora trasplantada a una habitación que valía más que todo lo que poseía combinado. Colgué mis vestidos en un closet más grande que mi antiguo baño. Puse la fotografía de mi papá sobre la mesita de noche, su sonrisa congelada en el tiempo, eternamente sano, eternamente feliz. Acomodé mis pocos libros en el estante, sus lomos gastados luciendo humildes junto a los volúmenes encuadernados en piel que venían con la habitación. Y cuando terminé, cuando mi vida había sido absorbida por ese espacio como una gota de agua en el océano, me senté en el borde de la cama y finalmente me permití llorar. Por mi papá, muerto hacía 3 años y extrañado cada día. Por mi vida, pequeña y simple y mía, ahora perdida. Por la chica que era 4 días atrás, que creía que su mayor problema eran los tenis gastados y las cuentas sin pagar. Y por la mujer que me estaba convirtiendo, quien fuera ella, viviendo en el cuarto de una mujer muerta bajo la protección de un hombre peligroso, con enemigos que yo no podía ver, cazándome en la oscuridad. Mi nuevo teléfono vibró. Un mensaje de Constantine: cena esta noche. 7 de la tarde, comedor. No es una petición. Le respondí, ¿y si digo que no? Su respuesta llegó de inmediato: entonces te llevo la cena y te mando un recordatorio de que el aislamiento no le sirve a nadie. 7 de la tarde, Elena. Sé puntual. Me quedé mirando el teléfono, ese aparato que se había convertido en mi correa hacia él, y tomé una decisión. Si iba a sobrevivir esto, sobrevivir de verdad y no solo físicamente, no podía esconderme en ese cuarto para siempre. No podía dejar que el miedo me volviera más pequeña de lo que ya me sentía. A las 6:55 de la tarde, me puse el vestido negro que había traído el primer día, la única cosa que tenía lo suficientemente elegante para lo que asumiría que sería un comedor formal. Me cepillé el cabello hasta que brilló,
apliqué el único tubo de labial que poseía, y me miré al espejo. Me veía como una chica jugando a disfrazarse en un mundo al que no pertenecía. Pero había sido invisible toda mi vida. Quizás era hora de ser vista. Abrí mi puerta exactamente a las 7 de la tarde. Y encontré a un guardia esperando para escoltarme. Cualquier cosa que viniera después, la enfrentaría. No tenía otra opción. El comedor era absurdamente grandioso, una mesa que podría sentar a 20 personas, bajo otra araña de cristal que proyectaba luz prismática sobre paredes adornadas con pinturas al óleo de personas que yo no reconocía. Pero solo 2 lugares habían sido puestos, uno en la cabecera de la mesa y otro a su derecha, creando una isla de intimidad en todo ese espacio. Constantine estaba de pie junto a las ventanas, vistiendo pantalones oscuros y un suéter gris carbón que, de alguna manera, lo hacía lucir al mismo tiempo más casual y más peligroso. Giró cuando entré, y algo destelló en sus ojos al tomar mi apariencia. «Viniste», dijo. «No me dejaste mucha opción». «Siempre hay una opción». Constantine se movió para jalar la silla a su derecha. «Podrías haberte negado y quedado con hambre en tu cuarto. El hecho de que estés aquí sugiere curiosidad, como mínimo». Me senté, hiperconsciente de su proximidad al empujar la silla. Su colonia me rodeó. Ese mismo aroma oscuro y caro que yo empezaba a asociar específicamente con él. O quizás solo estaba cansada de comer sola. Constantine tomó su lugar en la cabecera, suficientemente cerca para que yo pudiera haberlo tocado si hubiera querido. Vino. No bebo. Una mujer de disciplina. Poco común. Constantine se sirvió una copa del tinto que ya estaba abierto. Probablemente costaba más que mi renta mensual. La señora Chen preparó algo especial esta noche. Está convencida de que necesitas alimentarte. Como convocada, la señora Chen apareció con el primer plato, una sopa que olía al paraíso, adornada con yerbas frescas y un chorrito de algo que captaba la luz. Calabaza y salvia, dijo la señora Chen, depositándola frente a mí con una pequeña sonrisa. Comida reconfortante para tiempos difíciles. Gracias, logré decir, abrumada por la simple amabilidad en su voz. Comimos en silencio por unos minutos, y tuve que admitir que la sopa era extraordinaria, rica, perfectamente sazonada, el tipo de cosa que yo jamás habría podido permitirme en mi vida anterior. Cada cucharada se sentía como una pequeña traición a la persona que había sido. «Piensas demasiado fuerte», observó Constantine. «Puedo escuchar tus pensamientos desde aquí». Estaba pensando en lo extraño que es todo esto. Hace 4 días estaba sirviendo pastel de carne a camioneros. Ahora estoy comiendo una sopa que probablemente cuesta más por plato de lo que yo ganaba en propinas toda la semana. ¿Te incomoda? Todo esto me incomoda. Dejé la cuchara. No pertenezco aquí. No entiendo las reglas. No hablo el idioma. Soy como, no sé. Como un gato callejero al que alguien metió adentro. Y todos esperan ver si voy a rasgar los muebles o si me voy a adaptar. Constantine sonrió. Una real esta vez, que le llegó a los ojos. Es una metáfora mejor de lo que crees. Los gatos callejeros son sobrevivientes. Son cautelosos, observadores, y no confían fácilmente. Todas buenas cualidades en mi línea de trabajo. Su línea de trabajo. No pude contener el filo en mi voz. Se refiere al crimen. No lo vistamos con eufemismos. De acuerdo, es justo. Constantine bebió su vino, sin inmutarse por mi franqueza. Sí, soy un criminal. Dirijo operaciones que existen fuera de la ley. Algunas violentas, otras simplemente ilegales, todas rentables. Controlo territorio, gestiono conflictos y tomo decisiones que afectan miles de vidas. Constantine me miró directamente. ¿Eso te atemoriza? Sí, la honestidad me parecía más segura que la pretensión. Pero no tanto como la gente que intenta matarme. Pragmática. Lo aprecio. La señora Chen regresó para retirar los platos, reemplazándolos con el plato principal,
algún tipo de pescado con verduras asadas que parecían arte en el plato. Cuéntame sobre tu padre. El cambio abrupto de tema me descolocó. ¿Qué? Tu padre. La señora Chen mencionó que tiene su fotografía en tu habitación. Claramente te importaba mucho. No quiero hablar de mi papá contigo. ¿Por qué no? Porque era bueno, decente. Trabajó duro, pagó sus impuestos, nunca le hizo daño a nadie. Era el opuesto exacto de todo lo que tú representas. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Pero no las retiré. Constantine me estudió sobre su copa de vino, y por un largo momento pensé que había cruzado una línea, que el barniz civilizado se quebraría y vería la violencia que había debajo. Pero en cambio, simplemente asintió. Tienes razón. Probablemente era mi opuesto. Cuéntame sobre el de todas formas. Quizá fue el aislamiento de los días anteriores, o la extraña intimidad de la luz de las velas, o simplemente el hecho de que había cargado demasiado por demasiado tiempo. Cualquiera que fuera la razón, me encontré hablando. Era mecánico. Tenía un taller pequeño. Nada lujoso, solo trabajo honesto. Después de que mi mamá se fue cuando yo tenía 2 años, éramos solo nosotros dos. Me enseñó a cambiar el aceite, a leer a las personas observando sus manos, a encontrar belleza en las cosas pequeñas. Moví las verduras sobre mi plato. Se enfermó cuando yo tenía 20 años. Cáncer, agresivo. No teníamos buen seguro, así que trabajé 3 empleos tratando de cubrir las cuentas médicas. No fue suficiente. Nunca fue suficiente. ¿Hace cuánto tiempo murió? 3 años. Duró 18 meses después del diagnóstico. Levanté la vista y encontré los ojos de Constantine. Estuve con él al final, tomé su mano mientras se iba. Seguía disculpándose por las cuentas, por dejarme sola, por no poder arreglarlo como había arreglado todo lo demás en mi vida. Como si algo de eso fuera culpa suya. No lo era. La voz de Constantine era suave. Mi madre también murió de cáncer. Hace 10 años. Tenía los mejores médicos, los tratamientos más caros, todo lo que el dinero podía comprar. No importó. El cáncer no le importa la riqueza ni el poder. Simplemente toma lo que quiere. La admisión me sorprendió. Intenté imaginar a Constantine joven, vulnerable, viendo morir a su madre en la habitación donde yo dormía ahora. La imagen no encajaba del todo con el hombre peligroso frente a mí. Pero quizás ese era el punto. Quizás todos usamos máscaras, escondiendo nuestras heridas bajo cualquier armadura que podamos encontrar. ¿Por eso me pusiste en su cuarto? Pregunté. ¿Algún tipo de penitencia? No. Te puse ahí porque es el cuarto más seguro de la casa. Paredes reforzadas, ventanas antibalas, línea directa a seguridad. Si alguien de alguna manera viola la propiedad, ese cuarto te da la mejor probabilidad de sobrevivir hasta que mi gente pueda responder. Constantine hizo una pausa. Pero también sí, a mi madre le hubieras caído bien. Tenía debilidad por los descarriados. No soy descarriada. No, eres una sobreviviente. Como dije, cualidades similares. Terminamos la cena con menos tensión de con la que habíamos comenzado. La conversación derivó hacia temas más seguros, libros que habíamos leído, lugares que queríamos visitar, el extraño consuelo de la rutina incluso en el caos. Constantine era un conversador fácil cuando así lo elegía, inteligente y culto, con un humor seco que me tomaba desprevenida. Sería fácil, me di cuenta, olvidar quién era. Dejar que la ropa cara y los modales cultivados escondieran la sangre en sus manos. Pero no podía permitirme ese tipo de olvido. No si quería salir de esto con el alma intacta. La señora Chen trajo el postre, mousse de chocolate que se derretía en la boca, y yo estaba casi relajada cuando el teléfono de Constantine vibró. Constantine lo miró, y todo en él cambió. La comodidad desapareció, reemplazada por esa intensidad fría y controlada que había visto en su oficina. Disculpa. Necesito atender algo. Constantine ya se ponía de pie, tecleando una respuesta.
Por favor, termina tu postre. La señora Chen te acompañará de regreso a tu habitación cuando estés lista. Constantine se fue antes de que yo pudiera responder, moviéndose con propósito urgente. A través de las ventanas del comedor, vi encenderse luces por toda la propiedad. Luces de seguridad. Faros de vehículos. La actividad repentina de hombres movilizándose. Algo había ocurrido. La señora Chen apareció en el umbral, con la expresión cuidadosamente neutral. Mahmoud, querida. ¿Qué está pasando? Nada de qué preocuparte. El señor Bulov atiende estas situaciones personalmente. Señora Chen. Me puse de pie, abandonando el postre. Por favor, no soy una niña. Si algo está pasando, si estoy en peligro, merezco saberlo. La señora Chen me estudió por un largo momento, luego suspiró. Encontraron a Víctor Soalov. El hombre de la fotografía. Lo están trayendo aquí ahora para interrogarlo. La sangre se me heló. Interrogatorio. El señor Bulov querrá respuestas sobre quién ordenó el ataque. Víctor proporcionará esas respuestas. Su tono dejaba muy claro exactamente cómo se obtendrían esas respuestas. Debería regresar a su habitación, señorita Morrison. Lo que viene después no es algo que quieras presenciar. Pero no podía moverme. No podía retirarme la seguridad de mi jaula dorada mientras en algún lugar de esa propiedad estaban a punto de torturar a un hombre para obtener información. Un hombre que había intentado matar a Constantine, sí. Pero también un ser humano que gritaría y sangraría y se quebrantaría por mi culpa. Porque yo lo había identificado con una mirada de una fracción de segundo. ¿Dónde? La palabra salió como un susurro. Señorita Morrison, ¿a dónde se lo llevan? La expresión de la señora Chen se suavizó con algo parecido a la piedad. El antiguo carruaje detrás del garaje principal. Pero de verdad, querida, ¿no quieres ver esto? El señor Bulov es bueno en lo que hace. Demasiado bueno. Presenciar esa clase de cosas te cambia. Pensé en mi padre, en la manera en que el cáncer lo había transformado de fuerte a frágil, en tener su mano mientras moría. Había presenciado suficientes cosas que me habían cambiado. Que era una más. Puede mostrarme cómo llegar. Elena, dijo, usando mi nombre por primera vez. Por favor, llámame Elena. Encontré sus ojos. Y por favor, muéstreme el camino. Necesito ver esto. Necesito entender en qué mundo estoy viviendo ahora. La señora Chen me miró por un largo momento, luego asintió despacio. Sígueme. Pero quédate atrás. Quédate callada. Y por el amor de Dios, no dejes que el señor Bulov sepa que estás allí. No apreciará el público. Nos movimos por la casa, la señora Chen guiándome por pasillos del servicio que yo no sabía que existían, a través de una cocina que brillaba con equipamiento profesional, saliendo por una puerta lateral hacia el aire nocturno. La temperatura había bajado y tiritaba en mi vestido delgado mientras cruzábamos los jardines oscuros hacia un grupo de edificios auxiliares. El antiguo carruaje parecía inocente desde afuera, piedra vieja reconvertida de su propósito original hacia algo moderno. Pero luz se derramaba por las ventanas, y al acercarnos escuché voces, hombres hablando en ruso rápido, con tonos cortantes y profesionales. La señora Chen me jaló hacia la sombra de un árbol grande, a unos 6 metros de una ventana que estaba abierta al aire primaveral. Desde ahí podíamos ver hacia adentro, pero permanecer ocultas en la oscuridad. El interior había sido dispuesto como un taller. Piso de concreto con un drenaje en el centro. Mesa de metal. Varias herramientas colgadas en las paredes. Y allí, atado a una silla bajo luces fluorescentes lo suficientemente duras para hacerlo entrecerrar los ojos, estaba Víctor Soalov. Lucía más pequeño en persona que en su fotografía. Delgado, sí, con esa cara angulosa y ojos muertos. Pero también, de alguna manera, disminuido. Sangre goteaba de su nariz y un ojo ya se hinchaba con fuerza. 2 de los hombres de Constantine lo flanqueaban, silenciosos y amenazantes. Y Constantine estaba de pie frente a él, con el saco quitado y las mangas dobladas,
luciendo más peligroso de lo que nunca lo había visto. Víctor, su voz llegó a través de la ventana abierta, conversacional, casi amistosa. Voy a hacerte preguntas. Tú vas a responderlas con honestidad. Si mientes o te niegas a responder, mis asociados fomentarán tu cooperación. ¿Entiendes? Víctor escupió sangre sobre el concreto. Que te jodan, Gulov. Eso no es una respuesta. Constantine asintió a uno de sus hombres, que se adelantó con eficiencia casual y le hundió el puño en el estómago a Víctor. El ruso se dobló tanto como sus ataduras lo permitían, jadeando por aire. Me estremecí, y la mano de la señora Chen encontró la mía en la oscuridad, apretándola suavemente. Intentémoslo de nuevo, dijo Constantine. ¿Quién ordenó el ataque contra mí? Silencio. Solo la respiración laboriosa de Víctor. Otro asentimiento. Otro golpe. A las costillas. Escuché el crujido del hueso incluso desde donde estábamos. Víctor, esto puede ser rápido o puede ser muy, muy lento. La elección es tuya. Constantine se agachó, poniéndose a la altura de la mirada de su prisionero. Ya eres hombre muerto. Lo sabes. En el momento en que aceptaste ese contrato, firmaste tu propia sentencia de muerte. Pero como mueres, eso todavía es negociable. Responde mis preguntas y lo haré rápido, limpio. Niégate, y estaremos aquí toda la noche. Y para el amanecer, estarás rogándome que jale y gatilló. ¿Crees que eres tan poderoso?, jadeó Víctor. Pero estás perdiendo territorio, perdiendo el control. La brava viene, Bulo, y no hay nada que puedas hacer para detenerla. La brava te envió. Una risa dolorosa. La brava no necesita enviar a nadie. Tú mismo te estás destruyendo. Dejando que la emoción nuble tu juicio. Trayendo a esa mesera aquí. Todo el mundo sabe de ella ahora. Todo el mundo ve la debilidad. La expresión de Constantine no cambió. Pero algo en el aire se tensó. Se volvió más frío. ¿Qué dijiste? La chica. Víctor sonrió a través de dientes ensangrentados. Tu nueva mascota. La que te salvó. Los rumores dicen que la estás protegiendo aquí, como si fuera valiosa. Eso no es el Constantine Bullock que conocía. Ese es un hombre que perdió su filo. Constantine se puso de pie despacio. E incluso desde lejos, podía ver la violencia enrollándose en su cuerpo, lista para golpear. Por eso te enviaron a probarme. Para ver si me había vuelto blando. Te enviaron porque eres vulnerable. Y tu obsesión con esa chica lo prueba. Los minutos siguientes fueron brutales, sistemáticos, profesionales. Los hombres de Constantine trabajaron a Víctor con precisión clínica mientras Constantine observaba, haciendo preguntas de vez en cuando, asintiendo ocasionalmente para que continuaran. Quise apartar la mirada. Quise huir de regreso a mi habitación y fingir que nunca había visto nada de esto. Pero me obligué a observar. A entender que ese era el precio de la protección que había aceptado. Ese era el verdadero Constantine Bulov. Finalmente, Víctor se quebrantó. Las palabras salieron a borbotones, nombres, ubicaciones, detalles de los planes de la Brava para moverse contra las operaciones de Constantine. Habló del ataque, de los asesinos de respaldo esperando si fallaba, de la guerra más grande que se gestaba en las sombras de la ciudad. Y a través de todo eso, Constantine escuchó con absoluta concentración, absorbiendo cada detalle, archivándolo en esa mente afilada detrás de sus ojos fríos. Cuando Víctor ya no tenía nada más que decir, cuando se desplomó en la silla, roto y jadeante, Constantine sacó una pistola de la parte baja de su espalda. El movimiento fue suave, practicado, inevitable. Gracias por tu cooperación, dijo en voz baja. Cumpliré mi promesa. Esto será rápido. El disparo resonó por toda la propiedad, agudo y definitivo. El cuerpo de Víctor se sacudió una vez, luego quedó inmóvil. Debo haber emitido algún sonido, un jadeo, quizás, o simplemente una inhalación aguda, porque la cabeza de Constantine se giró repentinamente hacia la ventana,
hacia donde la señora Chen y yo estábamos ocultas en las sombras. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Incluso en la oscuridad, supe que podía verme. Que entendía que yo había presenciado todo. Su expresión quedó cuidadosamente en blanco. Luego se giró, ya emitiendo órdenes a sus hombres sobre la disposición del cuerpo. La señora Chen me jaló hacia atrás, guiándome a través de la oscuridad hacia la casa. Me moví de manera automática, con la mente todavía procesando lo que había visto. La brutalidad casual. La violencia calculada. El hombre con quien había cenado, conversando sobre libros y madres muertas, transformándose en algo frío y despiadado y completamente ajeno. Llegamos a mi habitación en silencio. La señora Chen apretó mi mano una vez más antes de dejarme sola con mis pensamientos y la oscuridad. No dormí esa noche. Como podría haberlo hecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo roto de Víctor. Escuchaba el eco del disparo final. Recordaba la absoluta falta de excitación en los movimientos de Constantine. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de Constantine: necesitamos hablar. Mi oficina. Ahora. Casi no fui. Casi me quedé en la cama y fingí no haber visto el mensaje. Pero ambos sabíamos que eso no funcionaría. Ambos sabíamos que habíamos cruzado alguna línea invisible esa noche, y que no había vuelta atrás. Me vestí y bajé las escaleras. Esta vez ningún guardia me escoltó. Ya conocía el camino, había aprendido los ritmos de esta casa, el diseño de mi jaula. La oficina de Constantine estaba iluminada por una sola lámpara sobre su escritorio. Constantine estaba de pie junto a las ventanas, mirando los jardines oscuros, con un vaso de whisky en la mano. No giró cuando entré. No debías ver eso, dijo en voz baja. Lo sé. La señora Chen no debería haberte llevado allí. Yo insistí. Me adentré más en la habitación, deteniéndome a unos pasos detrás de él. Necesitaba ver quién eres realmente. Y ahora lo sabes. Constantine giró al fin, y bajo la luz tenue, su rostro lucía más viejo, más duro. Soy exactamente lo que me acusaste de ser. Un criminal, un asesino, un hombre que resuelve los problemas con violencia porque ese es el idioma que habla mi mundo. Lo mataste. Sí. Sin dudarlo. Porque dudar en mi negocio es lo que te mata a ti. Constantine vació el whisky y depositó el vaso con un control cuidadoso. Víctor era hombre muerto desde el momento en que aceptó ese contrato. Si lo hubiera dejado vivir, si lo hubiera dejado reportarse con sus jefes, se habría visto como debilidad. Vendrían más. Y no se detendrían conmigo. Vendrían por todos en esta casa. Incluyéndote a ti. Entonces lo mataste para protegerme. Lo maté para proteger mis intereses. Tú simplemente eres parte de esos intereses ahora. Sus ojos encontraron los míos, y vi algo crudo en ellos. Algo que casi parecía dolor. Te dije que este mundo no es limpio ni bonito, Elena. Insististe en verlo de todas formas. Ahora lo has visto, y no puedes dejar de haberlo visto. No puedes regresar a cualquier ilusión que tuvieras sobre quién soy o qué hago. Tenía razón. El hombre que había servido el vino en la cena, que había hablado con delicadeza sobre su madre, que me había mostrado amabilidad a su manera extraña. Era el mismo hombre que había orquestado la tortura y jalado el gatillo sin piedad. Ambas versiones eran reales. Ambas eran Constantine. Y de alguna manera, imposiblemente, yo no estaba corriendo. Lo que Víctor dijo, aventuré. Sobre que eres vulnerable por mi causa. Tenía razón. Constantine soltó una carcajada. Un sonido áspero y amargo. Perceptivo, incluso bajo coerción. Sí, tenía razón. Al traerte aquí, al hacer visible tu protección, le he mostrado al mundo que me importa algo más allá del poder y el territorio. En mi posición, importarle algo es debilidad. La debilidad es fatal. Entonces, ¿por qué lo hiciste? La pregunta quedó suspendida entre nosotros.
Constantine pudo haber mentido. Pudo haber dicho que era pura estrategia. Que yo era simplemente una testigo que necesitaba mantener viva. Pero en cambio, Constantine se acercó. Lo suficientemente cerca para que yo pudiera oler la pólvora bajo su colonia, para ver el agotamiento en las líneas alrededor de sus ojos. Porque cuando me jalaste de esa calle, dijo en voz baja, no pensaste en quién era yo ni en qué podía hacer por ti. Solo viste a alguien a punto de morir y actuaste. Sin cálculo, sin ángulo. Puro instinto de salvar una vida. La mano de Constantine se levantó, casi tocando mi rostro antes de volver a caer a su lado. No he conocido a nadie así en mucho tiempo. Quizás nunca. Y no podía. Constantine se detuvo, con la mandíbula tensándose. No podía dejarles matarte por eso. Por ser buena en un mundo lleno de personas como yo. La admisión desnudó algo entre nosotros. Yo debería haberme aterrado. Debería haber exigido irme, consecuencias al diablo. Pero parada allí en su oficina a las 3 de la mañana, con el fantasma de la muerte de Víctor flotando en el aire y las paredes de Constantine finalmente agrietándose, me di cuenta de algo aterrador. No quería irme. Todavía no. Quizás nunca. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una extraña realidad suspendida. La gente de Constantine desmanteló la operación de la Brava con precisión quirúrgica. Escuché susurros entre los guardias, capté fragmentos de conversaciones telefónicas en idiomas que no entendía. Casas de seguridad allanadas. Territorio recuperado. Mensajes enviados que no requerían traducción, aléjense de lo que es mío. Y yo era suya. Aparentemente. Eso fue lo que Víctor me había llamado. La mascota de Constantine. Su debilidad. Pero ya no me sentía débil. Constantine me había dado acceso a las instalaciones completas de la propiedad. La biblioteca con sus miles de libros. El gimnasio con equipo que yo no sabía cómo usar. Los jardines donde podía caminar durante horas sin ver la misma flor 2 veces. Los guardias me seguían a una distancia discreta, siempre presentes pero nunca entrometidos. Había dejado de verlos como carceleros y empezado a verlos como lo que eran, protección. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. A veces hablábamos de nada, el clima, libros, los detalles mundanos de la existencia. A veces nos sentábamos en silencio cómodo, 2 personas aprendiendo a ocupar el mismo espacio sin colisionar. Y a veces, tarde en la noche, cuando los guardias cambiaban de turno y la casa se asentaba en la oscuridad, Constantine me enviaba mensajes desde cualquier habitación donde estuviera trabajando. Y yo me encontraba caminando hacia su oficina, donde hablábamos hasta que el amanecer amenazaba el horizonte. Constantine nunca me tocó. Nunca cruzó la línea invisible entre protección y posesión. Pero el aire entre nosotros se volvía más pesado con cada día que pasaba. Cargado de posibilidad y peligro a partes iguales. Un jueves por la mañana, 3 semanas después de la muerte de Víctor, Constantine me convocó a su oficina con una urgencia inusual. Terminaron, dijo sin preámbulo. El liderazgo de la Brava ha sido atendido. Los hombres que ordenaron el ataque están muertos o encarcelados. La amenaza hacia ti ha sido eliminada. Yo debería haber sentido alivio. Alegría. Libertad. En cambio, solo sentí una extraña vacuidad, como si algo esencial hubiera sido removido y dejado sin llenar. Entonces puedo irme a casa, dije aclarando la garganta. Tu departamento ha sido mantenido. Tu trabajo en Murphy's te espera si lo quieres. Jerry ha tenido tu puesto abierto. Eres libre de regresar a tu vida cuando lo decidas. Constantine estaba de pie detrás de su escritorio, cada centímetro el hombre poderoso que había conocido. Sin rastro de la vulnerabilidad que me había mostrado en la oscuridad. Mi conductor puede llevarte esta tarde. Aclaré la garganta nuevamente. Eso es todo. Solo de regreso a lo normal. ¿Qué esperabas? Algo destelló en sus ojos. Una jaula dorada sigue siendo una jaula, Elena. Te dije que esto era temporal. Ahora lo temporal ha terminado. Debería haberle agradecido.
Debería haber empacado mis cosas y huido de regreso a la seguridad, a la invisibilidad, a la pequeña vida que había sido mía antes de haberle agarrado el brazo y cambiado todo. Pero yo también había cambiado. 3 semanas en el mundo de Constantine me habían mostrado cosas que no podía olvidar. No solo violencia y peligro, sino también lujo y seguridad. Libros que podía leer sin preocuparme por las cuentas de la luz. Comida que no provenía del menú de un restaurante de paso. El extraño consuelo de ser vista, realmente vista, por alguien que me miraba como si yo importara. Y si no quiero regresar, las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Constantine se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? A mi vida anterior. Era pequeña, segura, invisible, y era mía, sí. Pero también era. Busqué las palabras con dificultad. Solitaria. Tan solitaria que había olvidado lo que se siente importarle a alguien. Y luego tú me hiciste importar. Quizás por las razones equivocadas. Quizás solo como testigo o como una responsabilidad que necesitabas proteger. Pero me hiciste visible. Elena, no he terminado. Me acerqué a su escritorio, cada paso sintiéndose como una caída. Estas 3 semanas han sido aterradoras. Pero también han sido las más vivas que me he sentido desde que murió mi papá. Me has mostrado un mundo que no sabía que existía. No solo la violencia, sino los libros, el arte, la manera en que tú ves la ciudad como algo que dar forma, en lugar de algo que te da forma a ti. Y yo. Se me quebró la voz. No quiero volver a ser invisible. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces dímelo. Estaba parada directamente frente a él ahora, con el escritorio como única barrera entre nosotros. Dime lo que significaría quedarme. Constantine me miró por un largo momento, y vi la guerra desarrollarse en su rostro. Control versus deseo. Lógica versus algo más primario. Significaría ser parte de este mundo permanentemente, dijo finalmente. Aceptar el peligro, la violencia, el hecho de que siempre habrá otro Víctor, otra amenaza. Significaría renunciar a cualquier pretensión de normalidad y abrazar algo más oscuro. Ya vi la oscuridad. No me asusta tanto como regresar a pretender que no existo. ¿Y qué hay de mí? La voz de Constantine bajó. Se volvió algo áspero y en carne viva. ¿Qué hay del hecho de que dejé de verte como una obligación hace semanas? De que pienso en ti cuando debería estar pensando en negocios. De que cada conversación contigo me hace querer cosas que no tengo derecho a querer. Mi corazón corría ahora, cada nervio vivo con electricidad. ¿Qué cosas? Constantine rodeó el escritorio con esa gracia depredadora. Y de repente no había nada entre nosotros. Constantine estaba lo suficientemente cerca para que yo pudiera sentir su calor. Para ver el pulso rápido en su cuello que traicionaba el control que desesperadamente mantenía. Esto, dijo en voz baja, y su mano finalmente, tocó mi rostro, sosteniéndome la mandíbula con una ternura sorprendente. Tú, Elena. Te quiero a ti. No como una obligación ni como una testigo. Como mía. Entonces tenme. Las palabras destruyeron su control. La boca de Constantine encontró la mía con un hambre desesperada, y yo le devolví el beso con 3 semanas de tensión y miedo y anhelo. Sus manos se enredaron en mi cabello, jalándome más cerca, y yo me aferré a sus hombros como un ancla en una tormenta que finalmente, hermosamente, se estaba rompiendo. Cuando al fin nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la mía. Esto es una locura, susurró. Sonreí contra su boca. Dejé de importarme la cordura la noche en que te jalé hacia la banqueta. Te quedarás. De verdad, me quedaré. Las palabras se sintieron como un voto. Pero no como tu cautiva. Como tú, lo que sea que esto sea. Tu compañera. Alguien que te eligió a ti y a este mundo y a toda la oscuridad que viene con él. Igual, dijo firmemente. Serás mi igual. Mi hogar. No mi posesión. Su pulgar trazó mi pómulo. Te protegeré, pero no te poseeré.
Puedes aceptar eso. Puedes tú. Constantine se rió. El sonido fue más ligero de lo que yo jamás le había escuchado. Lo intentaré. Dios me ayude. Lo intentaré. Los siguientes 6 meses fueron una revelación. Constantine me enseñó su mundo. No solo la violencia, sino la estrategia, la política, el delicado equilibrio de poder que mantenía su imperio en funcionamiento. Asistí a reuniones, ofrecí opiniones, aprendí a leer situaciones y personas de la misma manera en que alguna vez leía a los clientes del restaurante. Tomé clases, negocios, idiomas, defensa personal. Constantine contrató instructores que me enseñaron a disparar, a negociar, a moverme con la confianza que su mundo requería. Ya no era la mesera invisible. Me estaba convirtiendo en alguien nuevo. Alguien más fuerte. Nos movimos juntos a través de la oscuridad, pero también encontramos luz. Mañanas tranquilas en el jardín. Noches tardías en su biblioteca, leyendo mientras él trabajaba. La construcción cuidadosa de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitábamos. Y una tarde, exactamente un año después de que yo le había agarrado el brazo y le salvado la vida, Constantine me llevó de regreso al restaurante Murphy. Jerry casi dejó caer su espátula cuando entramos. Constantine con su traje caro. Yo con un vestido que ahora me quedaba perfectamente. Los dos flanqueados por seguridad discreta. Elena. La voz de Jerry se quebró. Estás viva. Estoy viva. Lo abracé sobre el mostrador. Y estoy feliz. De verdad, verdaderamente feliz. Nos sentamos en el mismo reservado donde Constantine había comido huevos y yo había sido invisible. Ordenamos café terrible y un buen pay. Y hablamos sobre cómo un solo momento, un jalón instintivo, una decisión de actuar sin pensar, había cambiado completamente 2 vidas. ¿Te arrepientes?, preguntó Constantine, revolviendo azúcar en el café que no tomaría. De haberme salvado esa noche. Pensé en mi antiguo departamento, ya vendido. En el trabajo que había dejado atrás. En la pequeña vida segura que había cambiado por algo peligroso, vasto e impredecible. Ni por un segundo, dije. Constantine sonrió. Esa sonrisa real que yo había aprendido a atesorar, y tomó mi mano sobre la mesa. Yo tampoco. Salimos de Murphy's cuando el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de fuego. La caravana de Constantine esperaba, lista para llevarnos de regreso a la mansión que se había convertido en hogar. De regreso al mundo que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo peligroso. Una vez había sido invisible, un fantasma en mi propia vida, sirviendo a otros y nunca pidiendo más. Pero Constantine Bulov me había visto, me había hecho importar, me había dado una lección, incluso cuando lo aterraba. Y yo había elegido la oscuridad, porque en esa oscuridad, finalmente había encontrado la luz. Manejamos hacia la noche, tomados de la mano. 2 sobrevivientes que se habían encontrado en el espacio entre la muerte y la salvación. La ciudad se extendía a nuestro alrededor, vasta, peligrosa, hermosa. Y por primera vez en mi vida, supe exactamente dónde pertenecía. Aquí. Con él. En esta vida imposiblemente perfecta que habíamos construido del caos y la elección y una decisión de una fracción de segundo para salvar a un extraño. Yo era Elena Morrison. Alguna vez invisible. Ahora imposible de ignorar. Y finalmente, maravillosamente, estaba en casa.